Paz, hermano, que Dios los bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Contento, alegre una vez más porque podemos estar reunidos en nuestros hogares, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. La verdad que contento de poder llegar el día sábado y poder estar compartiendo la palabra del Señor. La verdad que con respecto a la semana, fue una semana de muchísima lucha, muchísimos conflictos espirituales, pero bendito sea Dios que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Así que sabemos que siempre y cuando nos aferremos al Señor, realmente Dios promete darnos la victoria. Así que he estado mirando distintos hermanos que están siendo atacados por el enemigo, y esos ataques son para que nosotros perdamos la comunión con el Señor y dejemos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Orar, clamar, hacer culto, interceder por las necesidades. Pero bendito sea Dios, el enemigo ya está vencido y no tiene arte ni parte. Así que yo doy gloria a Dios por todo esto, y doy gloria a Dios porque a través de cada lucha y cada prueba vamos a experimentar la victoria en el nombre del Señor. Así que, hermanos, yo quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes, una palabra muy conocida, pero es bueno recalcarlo y recordarlo. San Juan capítulo 8, versículo 31, vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, esta palabra viene a raíz de que realmente, hermano, tenemos que seguir manteniéndonos en la libertad que Cristo realmente nos entregó. Y cuando hablo de libertad, estoy hablando prácticamente como si nos estuviéramos congregando en la reunión general cuando venimos al templo. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos obstáculos, tenemos tentaciones, tenemos diferentes formas que el enemigo se presenta a fin de poder quebrar y poder sacar esa libertad que Cristo nos dio. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si estamos libres en Cristo, vamos a tener libertad para alabar su nombre, para hacer las reuniones, para mantener ese fuego encendido que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que realmente alumbra nuestras vidas para saber en qué dirección tenemos que ir conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios que unos judíos habían creído en Jesús y le recalcó: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer? Está hablando de una constancia, está hablando de una perseverancia, está hablando de algo continuo, no algo que se detenga. ¿Y por qué hablo de esto, hermano? Porque al haber tanta lucha, tanto impedimento, y aún hermanos que quizás se han olvidado quizás de las reuniones, otros que se han descuidado y no han podido ayunar, otros que quizás le está costando permanecer en las reuniones en sus hogares. ¿Y por qué está costando? Porque el enemigo se introduce, como dije el otro día, colocando pensamientos que no son del agrado de Dios. El enemigo se introduce quizás en querer colocar división en la familia, malos entendidos, malos comentarios, momentos en los cuales al estar tanto tiempo juntos en la familia, pueden haber asperezas antes de la reunión, y que luego esas asperezas, al no ir a los pies de Cristo y al no estar orando, clamando al Señor, puede ser motivo de impedimento para que nosotros no queramos darle el culto que el Señor se merece. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: si vosotros permaneced en mi palabra. La única victoria que nosotros vamos a poder tener es permaneciendo en la palabra del Señor. Y dice que una vez que nosotros permanezcamos en la palabra, ahí recién seremos verdaderamente sus discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor no solamente cuando nos congregamos en la congregación, sino somos discípulos del Señor en el trabajo, somos discípulos del Señor en nuestro hogar, somos discípulos del Señor cuando nos esforzamos en guardar la palabra, en permanecer la palabra, en poner la palabra de Dios. Y dice que aún cuando nosotros guardamos y permanecemos en esa palabra, dice la palabra de Dios, ahí recién nosotros nos transformamos en unos verdaderos discípulos del Señor.
Y siendo discípulo del Señor, dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad. Pero ¿qué verdad está hablando? La verdad de la palabra de Dios. Y esa verdad es la que a nosotros nos va a hacer libre y nos va a permanecer, nos va a hacer permanecer libre en la presencia de Dios, de tal manera que el diablo no va a tener arte ni parte para que esa libertad que es permitida por Dios a causa de conocer la verdad de Cristo, a causa de obedecer la verdad de Cristo, hará posible que ese gozo, ese fuego, esa presencia realmente no se apague. Una de las cosas de la cual recuerdo siempre yo es que cuando se edificó el santuario, una de las cosas que Dios le dijo a los sacerdotes y a los levitas, fíjense en que no falte aceite y que constantemente las lámparas estén encendidas. Donde falta aceite, donde falta el descuido, donde que no alumbre esa lámpara, sabemos que cuando no hay luz, no alumbra la lámpara, la oscuridad comienza a manifestarse, y donde comienza a manifestarse la oscuridad, también puede manifestarse toda clase de pecado, que lamentablemente en la oscuridad se oculta. Pero bendito sea Dios que ese pecado, si la luz de Cristo alumbra, ese pecado es alumbrado, y una vez que es alumbrado, dice la palabra de Dios que esa verdad vuelve a resurgir en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque somos discípulos del Señor, y esa verdad que es única de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, produce arrepentimiento, y a través del arrepentimiento volvemos a experimentar la libertad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero no una verdad personal, la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad gloriosa que proviene del cielo, que no proviene de ninguna mente humana, que no proviene de ninguna persona de esta tierra, sino que esa verdad única y verdadera proviene del cielo y se fue manifestada a través de la persona de Jesucristo. Esa verdad que anunciaba Jesús cuando hablaba y decía, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué se ha acercado a nosotros? El reino de Dios. ¿Cómo se acercó el reino de Dios a nosotros? Sino a través de la palabra de Dios. Y esa palabra, dice la Biblia, que fue hecha carne y habitó en medio de nosotros. Y esa palabra que fue hecha carne se manifestó a través de la persona de Jesucristo, anunciando a este mundo verdaderamente que la verdad que Él transmitía, que era una verdad que provenía del cielo y que era revelada de Dios a través de la persona de Jesucristo, iba a traer una gran libertad. ¿Y qué libertad? La libertad más grande, la libertad del pecado. Esa libertad es la que nosotros tenemos que procurar mantener. Esa libertad es la que nosotros tenemos que cuidar como oro para que el enemigo realmente no nos vuelva a esclavizar, porque antes estábamos esclavizados, mas hoy Cristo, gracias a que hemos conocido la verdad de este evangelio glorioso, hoy el Señor nos ha hecho libre, y a través de esa libertad podemos sentir el Espíritu Santo. A través de esa libertad ya no podemos practicar el pecado, porque el pecado no tiene arte ni parte en nuestras vidas, porque hemos conocido nada más y nada menos la verdad de Cristo, y hemos permanecido y seguimos permaneciendo en ella. Por eso es muy importante, hermano, que cuando hablamos de la verdad, hablemos de una sola verdad, la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo la verdad de la palabra de Dios? Porque muchísimas veces, por muchísimos años, y a muchísimas personas, muchas veces, hermano, por falta de esa verdad de Dios en el hogar y en la familia, es la que realmente nosotros nos desviamos y muchas veces hacemos nuestra propia voluntad. El otro día yo hablaba y predicaba sobre los pensamientos, que cuando los pensamientos no son de Dios, cuando los pensamientos no provienen de parte de Dios, esos pensamientos que son inicuos, que muchas veces no son espirituales, realmente quedan albergados en nuestras mentes, van a nuestro corazón, y luego nosotros con nuestros labios manifestamos esos pensamientos creyendo que puede ser una verdad. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, bueno, te tengo que decir esto o voy a manifestar lo otro porque quiero ser sincero y quiero decirte la verdad, porque esta verdad que yo te digo me va a hacer libre. No, nunca te va a hacer libre. Imagínese un mal pensamiento de una esposa celosa, que el pobre marido quizás esté
esté trabajando todo el día y que cuando venga la mujer por ser celosa, porque quizás se le atrasó el colectivo o no llegó a destino, a horario, a la casa, todos esos malos pensamientos que el diablo le coloca, que la está engañando, que le está haciendo infiel, toda esa mugre y toda esa inmundicia que el diablo coloca en su mente, cuando viene el marido pobre, cansado, le dice la verdad que vos sos un sinvergüenza, la verdad que vos hiciste tal cosa, y luego con todas esas palabras que lamentablemente traen destrucción al hogar, después le diga, bueno, te lo tengo que decir porque es lo que hay en mi corazón y esta verdad que yo te estoy diciendo y que estoy sintiendo me va a hacer libre. No, no te va a hacer libre porque no es la verdad de Dios. No te va a hacer libre porque no es la verdad que proviene del Espíritu, sino es una verdad momentánea, personal, que proviene nada más de la carne y que lo único, el deseo que hay es manifestar con los labios lo que realmente hay en tu corazón. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de que ese mal dicho que muchas personas y muchos cristianos dicen, la verdad me va a hacer libre, muchas veces no es la verdad que proviene de parte de Dios, porque la única verdad que a nosotros como hijos de Dios y que a un cristiano lo puede hacer libre, es la verdad que tenga el fundamento de la palabra de Dios, que tenga el fundamento de lo que está escrito, el fundamento de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir que el mundo no puede conocer la verdad, y mucho menos puede recibir la verdad de Cristo para ser libre, porque primeramente para ser libre debemos permanecer en ella, y para ser exacto, primeramente tenemos que conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el pecador necesita conocer a Cristo, que necesita arrepentirse de su pecado, que por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios, y que conociendo esa verdad y entendiendo esa verdad, pueda abrir su corazón a Jesús, y cuando abre el corazón a Jesús, lo conoce a Jesús, y cuando lo conoce a Jesús, verdaderamente la esclavitud del pecado hace que esas cadenas se corten, se rompan, y pueda experimentar la verdadera libertad. La libertad que la va a experimentar cuando alguien le predique, Jesús vino y murió por tu pecado. La verdad que va a experimentar cuando encuentre un hermano y una hermana que diga, Jesús te ama, y Dios te ama, y porque realmente Dios amó al mundo, envió a Jesucristo para morir por tu pecado. Esa es la única verdad verdadera en la cual puede hacer libre al hombre y a la mujer de la esclavitud. Pero no la verdad que muchas veces el enemigo con malos pensamientos muchas veces introduce en el corazón del cristiano, en la mente del cristiano, y que lamentablemente muchas veces trae tantos pleitos en los hogares, en las familias, trae tantos pleitos muchas veces en los pensamientos de los que son cristianos, y que realmente por no permanecer en la verdad de Cristo. ¿Y qué significa permanecer en la verdad de Cristo? Que si Jesús dice no robarás, no tenemos que robar. De que si Jesús dice realmente que no debemos permanecer, o el apóstol San Pablo dice que no debemos permanecer en los frutos de la carne, significa que realmente tenemos que obedecer esa palabra y esa verdad para poder experimentar. La palabra dice que Dios es espíritu y que realmente, hermano, los tales adoradores necesitan adorar en espíritu y en verdad al Señor. Por eso es muy importante, hermano, que cuando hablamos de verdad, y la libertad que hay en esa verdad, la única libertad que podemos tener en esa verdad es a través de Jesucristo y a través de su palabra. Y una vez que conocemos sus palabras, debemos permanecer en esa palabra, pelear por esa palabra que gracias a la misericordia nos ha hecho libre de tal manera que ya no somos esclavos del pecado, sino que realmente estamos libres para alabar, glorificar y engrandecer el nombre del Señor. Hermano, la verdad que esta semana hubieron muchísimos conflictos espirituales, hubieron muchísimas trabas prácticamente en muchísimos hermanos. Y eso se trata que el enemigo realmente está levantándose de diferentes formas para poder perjudicar la vida espiritual de los hijos de Dios. Son esto, hermano, por sobre todas las cosas, a realmente permanecer en la verdad de Dios,
a permanecer significa no estar un día bien, mañana estar mal, no hoy estar en la voluntad de Dios y mañana no estar en la voluntad de Dios, no hoy tener pensamiento de Dios y mañana tener pensamiento del enemigo y guardarlo en el corazón, sino en todo momento estar en batalla espiritual, en todo momento recalcar la palabra de Dios y por sobre todas las cosas, cuando viene artimaña del enemigo a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra mente, a nuestro corazón, ahí que resurja la palabra de Dios de tal manera que nosotros podamos levantar nuestras manos, reprender en el nombre de Jesús y echar fuera todo lo que no provenga y que no esté con el fundamento de la palabra de Dios. De esa manera el fuego va a estar encendido en el hogar, de esa manera el fuego va a estar encendido en la vida de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. De esa manera Dios nos va a poder llamar verdaderamente su discípulo. Que la alabanza de Cristo nunca deje de brotar en ningún labio, que las artimañas del diablo sean desbaratadas a la luz, por supuesto, no del pensamiento personal que cada uno pueda tener, que es humano, terrenal, sino que pueda quedar desbaratada a la luz de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros hemos conocido esta palabra bendita, cuando nosotros hemos conocido la palabra de Jesús, es la palabra de Jesús la que nos hizo libre. Por eso es muy importante, hermano, que cuando hablemos, realmente hablemos, porque primeramente el Espíritu Santo, que es un ser santo y puro y que revela las cosas más profundas de Dios, el Espíritu Santo haya colocado una palabra en nuestros labios y que cuando realmente esa palabra de nuestros labios salga a través del Espíritu Santo, nosotros seamos motivo de bendición para los demás. Aun cuando la palabra es de exhortación, si proviene de parte del Espíritu Santo, esa palabra va a traer bendición, esa palabra va a traer sanidad, esa palabra va a traer restauración, esa palabra va a traer advertencia de tal manera de que nosotros estemos preparados frente a las artimañas del diablo. Así que, hermano, yo insto a no bajar los brazos, yo insto a que no se dejen hacer las reuniones, yo insto a que usted alabe al Señor, yo insto a que usted cumpla con el Señor en todo lo que está relacionado con su palabra y que toda artimaña del diablo, todo ataque del diablo, levante su mano, reprenda en el nombre del Señor y como siempre dijo, no amalcenemos nada en nuestras mentes, en nuestro corazón que no provenga de parte de Dios. Porque como lo decía cuando estábamos reunidos, nosotros no somos tacho de basura para que el diablo venga y coloque cualquier cosa en nuestro interior y así de esa manera traiga desunión a la familia, sino todo lo contrario. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde tiene que morar el Espíritu Santo, donde tiene que habitar los frutos del Espíritu Santo y donde tiene que mantenerse encendido el fuego de Dios en nuestras vidas para que realmente nosotros podamos así, con ese fuego encendido, ofrecer toda clase de ofrenda agradable a Dios. Y la mayor ofrenda es el fruto del labio que honren y glorifique al Señor. Mil disculpas por los audios que han sido extensos, pero el diablo inmundo se mete en el celular, se traba, se corta, pero bueno, de igual manera no vamos a dejar de hablar y predicar lo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos y a no bajar los brazos, porque la guerra no solamente estábamos cuando estábamos dentro de la iglesia congregándonos, sino que los cultos no han sido postergados y por lo tanto el diablo tampoco va a descansar, sino todo lo contrario, va a querer batallar más para que esto que estamos haciendo en el nombre del Señor, esta unidad espiritual, realmente no pueda permanecer y no pueda perseverar. Por eso dice, si permanecéis en mi palabra, permanecer significa constancia, perseverancia en todo momento. Hermano, que Dios los bendiga y los saludo a todos con la paz del Señor Jesús.